Pero, por ejemplo, las hambrunas que hubo en Suiza, la gente no dice nada. Y habla de desarrollo armónico. Entonces, si hay desarrollo armónico, porque hay hambrunas, porque hay guerras, porque hay expropiaciones forzosas. Porque el capitalismo no se implantó de una manera democrática, mágica, ilusoria y del mundo de fantasía del futurible. No, fue como en el resto de sitios. Buenas a todos, hoy voy a hacer un vídeo sobre Suiza. ¿Por qué? Porque los liberales, bueno, algunos de ellos, lo tienen como si fuera un paraíso liberal, en el cual, pues bueno, las cosas se hubieran desarrollado prácticamente de forma totalmente diferente a como se ha hecho en el resto de Europa, y aunque tiene sus peculiaridades, no es tan diferente. Y precisamente las peculiaridades van en contra de lo que ellos defienden. En Suiza, al igual que en el resto de países, cuando se comienza a desarrollar ese capitalismo, se da el proceso de acumulación originaria. Obviamente en cada sitio se da de una manera, unas peculiaridades, pero el proceso se da. Entonces yo he podido ver en varios debates que he tenido con liberales en los cuales se afirma que no ha habido acumulación originaria y que prácticamente el desarrollo del capitalismo ha sido de una manera armoniosa y sin haber ninguna injusticia para nadie. Y en los países capitalistas, antes preguntábamos, ¿cuál es tu modelo de país capitalista? El mío es Suiza, donde por cierto no hubo acumulación originaria. Lo cual no es real, no es real. Suiza es un pequeño país montañoso que por donde está ubicado pues ha tenido como un papel de neutralidad, porque no siempre ha sido así, en el cual, bueno, pues ha tenido una situación privilegiada de que el resto de países que han estado inmersos en guerras, pues ellos han podido aprovecharse económicamente para desarrollarse, ¿no? A la hora de vender productos, a la hora de dar determinados servicios a esos países. Suiza es un país actualmente de apenas, bueno, no llega a 9 millones de habitantes. Por lo tanto, los ejemplos que se ponen de Suiza comparándolo, por ejemplo, con la Unión Soviética no tiene ningún sentido, igual que tampoco se puede hacer comparándolo con Francia, porque a nivel poblacional hay una gran diferencia. Otras cuestiones materiales también, pero a nivel de población es un país muy pequeño y que precisamente depende mucho de ese papel que tiene de intermediario de unos y otros, en el cual si los otros países hubieran tenido otros roles diferentes, no se hubieran podido aprovechar y no hubieran podido tener ese desarrollo peculiar, que a pesar de su peculiaridad, desde luego, yo no diría que no se ha producido acumulación originaria, o esa expropiación originaria, sin comillas, que decía Marx, y que incluso el propio gobierno suizo afirma que fue así. Entonces, bueno. En primer lugar, Suiza se independiza no oficialmente en 1291, ¿no? Se separa de los Habsburgo. No sería reconocida su independencia oficialmente hasta 1648, hasta Westfalia. Y luego, bueno, luego tiene una serie de procesos, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo surge ese país. En ese país también existió el feudalismo, y precisamente cuando se inicia ese desarrollo capitalista, se da esa expropiación. Hay que tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, que los cantones había algunos que eran protestantes, había otros que eran católicos. En los protestantes se realizó un proceso de cercamiento de los campos comunales. Incluso en campos comunales donde todavía después, posteriormente, se podía tener acceso, lo tenían determinadas familias o determinados grupos de personas, pero no todo el mundo. Es decir, cualitativamente ya era diferente. Pero incluso a día de hoy todavía persisten algunos restos de tierras comunales, pero eso no significa que no se haya dado esa expropiación originaria. En los cantones católicos se mantuvo el feudalismo, o sea, hubo una resistencia para acabar con el feudalismo, que precisamente fue vencida por las armas, es decir, mediante una guerra. Y en esa guerra que ganaron los protestantes, que eran más afines eran los defensores, ¿no?, de esas ideas liberales, imponen ese fin del feudalismo e imponen también el tema de la parcelación, el cercamiento de tierras comunales. Entonces sí se da esa expropiación originaria. No se da igual que en otros países o con la misma virulencia, vale, pero sí se da, sino que se lo preguntan a los jesuitas. A los jesuitas les expropiaron forzosamente sus propiedades. Y luego esas propiedades se parcelaron, y eso permitió que hubiera gente que era poseedora de los medios de producción, por así decirlo, en el mundo agrario. O sea, tenían esos terrenos, etcétera, etcétera, esas tierras. Y sin embargo, había otra gente que no tenía nada y que se quedó sin nada al perder ese acceso a esas tierras comunales. Por lo tanto,
se creó ese proletariado agrario, que tuvo que migrar a las ciudades. Por lo tanto, el proceso de formación de ese embrionario proletariado se dio en Suiza de forma similar a la que se dio en otros países. Entonces, pensar que es la excepción, a pesar de que no es extrapolable a la hora de comparar el desarrollo económico con países más poblados, obviamente, aún así, esa expropiación originaria sí se da. La guerra se produjo en 1847 y las expropiaciones a los jesuitas en 1845, ¿vale? Para que os den una idea. Pongo aquí las fuentes, algunas son del gobierno suizo, otras son de revistas y libros de historia, las pongo todas en la descripción. Voy a leer un fragmento sobre la parcelación de la tierra del siglo XVIII. Sin embargo, la división de las tierras comunales de propiedad comunitaria entre propietarios privados también condujo a una situación en la que un número decreciente de agricultores a gran escala producía cosechas cada vez mayores a partir de cultivos más grandes y terrenos contiguos, mientras que los pequeños agricultores se convertían en jornaleros y arrendatarios sin derechos de ciudadanía, creando un proletariado rural. Esto es de la página del gobierno suizo, ¿vale? Lo voy a poner en las fuentes. Otra cuestión que fue importante también para entender el proceso de expropiaciones fue la construcción del ferrocarril. Aunque se dio marcha atrás anteriormente a algunas expropiaciones, porque es verdad que se puso freno a esas expropiaciones, por ejemplo, con el desarrollo del ferrocarril volvieron a desarrollarse y volvió a haber expropiaciones de tierras para construir ese ferrocarril, pero aparte, como expropiaron grandes franjas de terreno, pues también hubo parcelación y cercamiento. Por lo tanto, ahí también volvió otra vez a desarrollarse o agudizarse el tema del cercamiento de tierras. Quiero leer también otro fragmento también del gobierno de Suiza sobre la agricultura y la evolución de la agricultura. La agricultura ha experimentado cambios importantes que se han traducido en particular en una gestión más eficiente del suelo. El reparto y la privatización de las tierras comunales se ha completado. La tierra ahora podría ser explotada libremente por su propietario sin participación feudal ni autorización de las comunidades aldeanas y sus productos ofrecidos en un mercado en crecimiento. Es decir, ellos mismos están desarrollando lo que pasó, ¿no? en esa época. Sigo. La construcción de los ferrocarriles también tuvo consecuencias para la agricultura. En la segunda mitad del 19 permitió la importación de cereales a menor costo, por lo que un número creciente de agricultores recurrió a la ganadería lechera, que era más lucrativa. En este contexto, muchos de los trabajadores agrícolas tuvieron que encontrar un nuevo trabajo y se fueron a los centros industriales o al extranjero. De hecho, se creó ese ejército industrial de reserva, el cual sufrió, en Suiza en sí, los trabajadores sufrieron varias hambrunas. Se habla siempre de las hambrunas de X o de Y porque conviene políticamente para la criminalización del comunismo, pero por ejemplo las hambrunas que hubo en Suiza, la gente no dice nada y habla de desarrollo armónico. Entonces, si hay desarrollo armónico, porque hay hambrunas, porque hay guerras, porque hay expropiaciones forzosas, porque el capitalismo no se implantó de una manera democrática, mágica, ilusoria y del mundo de fantasía del futurible. No. Fue como en el resto de sitios. ¿Que la implantación del capitalismo supuso un progreso con respecto al feudalismo? Sí, obvio. Pero que no fue algo armónico, también es obvio. Las hambrunas, que tengo aquí apuntados los años, fueron en 1816-1817, 1845, 1855, 1880, 1885. Y de hecho, por estas hambrunas, hubo muchísimos suizos que emigraron, por ejemplo, a Estados Unidos. Es decir, los suizos llegaron a emigrar por las necesidades vitales que tenían porque se morían de hambre. Entonces, eso de que no ha habido expropiación originaria y que todo ha sido armonioso es una mentira, una gran mentira. Un intento de idealizar un país para hacer creer que el capitalismo es la armonización de la sociedad. Y no, obviamente no. Y por último, porque no quiero que sea un vídeo excesivamente largo, pero quiero hablar de otra cuestión. Suiza, luego en el desarrollo del capital, etcétera, los grandes bancos, pues ya sabemos el desarrollo que tiene como país. Y el papel que tiene en Europa. Pero eso habría que hablar de la especulación, habría que hablar de los paraísos fiscales, habría que hablar de muchas cuestiones que no vamos a tratar hoy porque no es el tema concreto que quiero desarrollar de Suiza. Pero lo que sí quiero decir cuando hay gente que dice, no, es que en Suiza
No hay ejército industrial de reserva, porque cuando emigró, etcétera, y por otras cuestiones, es verdad que se redujo drásticamente. Se redujo, ahora veremos si se redujo o no. Desapareció ese ejército industrial de reserva, pero ¿qué es lo que hacen en Suiza? Tienen ejército industrial de reserva, pero usan el de otros países. Entonces tienen trabajadores transfronterizos que cobran mucho menos que los trabajadores suizos. Es decir, como siempre, el capitalismo con la inmigración lo que quiere es pagar menos para explotar más, para tener más beneficios, o sea, para conseguir bajar el salario medio, para bajarle el salario a los trabajadores del país. Entonces, en Suiza es una de las cosas que hacen y que desarrollan. Y tienen muchísimos trabajadores transfronterizos. Aquí, bueno, pongo la fuente también de los datos que voy a decir, lo dejo en la descripción. Pero estamos hablando de más de 325.000 trabajadores transfronterizos actualmente en Suiza. Estamos hablando de cerca de un 6% de la población. Entonces, eso de que no hay ejército industrial de reserva para bajar los salarios es otra gran mentira de los liberales. Otra gran mentira. Porque sí que tienen ejército industrial de reserva. La cuestión es que es transfronterizo. Y eso parte un poco también del carácter que tiene Suiza de aprovecharse del lugar geográfico que ocupa y del rol que tiene el país con los países de alrededor. Quiero dejar claro que sí que hubo cercamientos, que se acabó en gran parte con las tierras comunales, que precisamente por ese hecho se creó un proletariado agrario que emigró a las ciudades. Eso, cualquiera que estudie cómo se desarrolla el capitalismo en cualquier país se dará cuenta de que no es tan extraño. No es tan extraño, sinceramente. Y que además, esa lucha contra el feudalismo no se dio como un avance armonioso. Es decir, es que los cantones protestantes tuvieron una guerra con los católicos para acabar con el feudalismo y con las relaciones feudales. Es que había siervos. Entonces, eso de que fue mágicamente, no, se acabó con las tierras comunales y no fue armonioso. Fue una imposición por el desarrollo de la sociedad, porque claro, porque es que la sociedad avanza y obviamente el capitalismo ha supuesto un avance con respecto al feudalismo. Pero no fue armonioso, no fue algo como lo pintan muchos de prácticamente de fue algo democrático, que todo el mundo quiso a la vez hacerlo. Eso es irreal. Eso es irreal. Y es irreal en Suiza igual que en cualquier otro sitio. Entonces yo quería hacer este vídeo para dejarlo totalmente claro. Las fuentes las voy a dejar en la descripción. Son bastantes libros, artículos, páginas web de incluso del propio gobierno. Y yo creo que, bueno, que muchas están en inglés, eso sí, lo siento, pero es que es complicado encontrar en castellano material de calidad. Pero yo creo que es fácil, ¿no? Es fácil de leer o de traducir para poder, sobre todo, ver los datos, ¿no? Las gráficas, las estadísticas, etcétera. Entonces, bueno, este vídeo, a lo mejor hay gente que dice, oye, ¿por qué hace este vídeo? Pero a veces hay que hacer vídeos de economía y hay que poner las fuentes bien, que es algo vital para que la gente pueda contrastar las cosas. Hay que confrontar un poco teóricamente también con los liberales y creo que es una cosa que voy a seguir haciendo. De hecho, esta semana yo creo que este será el primer vídeo y el segundo será el de los crímenes del capitalismo, que voy a hacer uno como muy genérico, hablando de algunos casos, pero luego los voy a concretizar y voy a hacer un vídeo de cada uno. Y además voy a hacer varios vídeos de los crímenes del capitalismo, porque hay tantos, ¿no? Hay tantísimos que da para hacer 50 vídeos. ¿Por qué voy a hacer ese vídeo? Porque estoy muy harto de que siempre se intente criminalizar al comunismo y no se analice de forma objetiva las cosas que han pasado por el desarrollo y la defensa del sistema capitalista. Así que bueno, yo espero que os gusten estos vídeos, la verdad, y he de decir que voy a empezar a hacer más vídeos de este tipo. Así que bueno, espero que os guste y bueno, que lo dejéis en los comentarios, que le deis me gusta. Gracias a todos los que nos apoyáis, a la gente de Patreon, la gente de miembros de la comunidad, a la gente que habla de nosotros, que nos defiende, que nos da a conocer, que comparte nuestras cosas. Gracias de corazón a todos. Y como digo siempre, a seguir dando guerra.